Para realizar una simulación en Microcap, lo primero que tenemos que hacer es irnos a File, New, Schematic File, y ya tengo aquí pues un fichero nuevo que lo puedo salvar pues con el nombre que yo quiera, en el sitio que yo quiera, y por ejemplo yo te voy a llamar pues simulación ejemplo. El área donde estamos trabajando, pues podemos trabajarla sin rejilla, podemos trabajarla con rejilla. Si queremos activar una rejilla, pues podemos hacerla. Y los componentes que me ofrece Microcap los vamos a tener pues, o en bien esta barra de iconos que tenemos aquí, que tenemos pues, algunos componentes que son muy comunes: resistencias, condensadores, bobinas, diodos, transistores, MOSFET, amplificadores operacionales, baterías, en fin, una serie de componentes que solemos utilizar eh, repetitivamente en las simulaciones. O bien irme a los menús de componentes en los que tengo tanto componentes analógicos como componentes digitales. Puedo utilizar componentes que son genéricos, que sería en la librería Analog Primitive, o componentes que son componentes comerciales, que estarían en la librería Analog Library. No sé, os pongo un ejemplo. Si yo me voy a diodos y quiero buscar diodos rectificadores y cuya nomenclatura sea 1N algo, pues lo único que tengo que hacer es ir buscando el componente en los menús y por ejemplo tendríamos el conocido 1N4007. Eso con pues, cualquier componente. En librerías digitales pues exactamente lo mismo, ya nos iríamos a componentes comerciales. Otra manera de encontrar un componente sería en Find Component. Escribo el componente en cuestión, me van a aparecer los componentes que tengo disponibles y bueno, pues los selecciono. Y aquí tendríamos pues el componente. ¿Vale? En este caso, la simulación que yo voy a hacer para que refresquemos los conceptos básicos de cómo se monta una simulación transitoria en Microcap, pues lo voy a hacer pues un circuito lo más simple posible. Vamos a coger una resistencia, vamos a coger, por ejemplo, de 100 ohmios. Vamos a marcarle la opción de que me muestre el nombre de los pines, porque esa opción es interesante para después evitar que las señales que nos salgan en cuanto a tensión o intensidad en la resistencia pues nos den lugar a confusión. Y vemos que tenemos ahí el componente que hemos insertado. Y como podéis apreciar, pues tenemos unos terminales que se denominan menos y más. Esto es importante en cuanto a lo que sería la referencia que utiliza Altium para decidir si la corriente que circula por la resistencia es positiva o negativa. Entonces sería interesante que nosotros ubiquemos el componente, lo orientemos para que la corriente que circula a través de él entre siempre por el terminal más. Si entra por el terminal más y es positiva, pues el valor será positivo. Si entra por el terminal más y es negativa, pues el valor será negativo. Pero siempre estará orientado teniendo en cuenta que la corriente entra por el terminal más. Como no sabemos todavía qué circuito es el que vamos a montar, yo lo voy a dejar así y ahora si le tenemos que dar la vuelta, pues se la damos. Para refrescar otros componentes que se utilizan mucho y vamos a utilizar mucho en las prácticas de, por ejemplo, de potencia, es todo lo que tiene que ver con generadores de señal. Dentro de Microcap tenemos un menú que tiene que ver con las fuentes de forma de onda y tenemos pues desde las baterías hasta fuentes senoidales y fuentes que nosotros podemos configurarlas como cuadradas, triangulares y cambiarle un poco la forma que tiene la señal. Yo voy a utilizar en este caso pues una señal cuadrada y aquí estáis viendo que dentro de este tipo de fuente de pulso, pues tengo 1, 2, 3, 4 y 5 que vienen preconfiguradas. Si voy a utilizar una señal cuadrada, pues elijo Square y aquí veríamos
que tenemos unos parámetros para configurar. P1, P2, P3, P4, P5, V1 y V0. Empezando por V1 y V0, que sería lo más evidente, pues V1 es, pues si pensamos en una señal cuadrada, pues el nivel alto al que alcanza la señal, y V0 el nivel bajo que alcanza la señal. En este caso vamos a poner, por ejemplo, 20 voltios de V1 y de V0, 0. En cuanto a los parámetros de P1, P5, tiene que ver con los tiempos de la señal. Nosotros tenemos que pensar que una señal cuadrada ideal, el tiempo de subida de la señal y el tiempo de bajada de la señal es 0. Pero eso, si queremos pensar que es una señal ideal, si es una señal real, la señal tendrá una pendiente de subida y tendrá una pendiente de bajada cuando está cambiando de valor. Bueno, pues ese tiempo que se tarda en subir y ese tiempo que se tarda en bajar se configura en estos P1, P2, P3 y P4. P5 sería el periodo de la señal. Entonces, con el tiempo de subida, que sería de P0 a P1, el tiempo de bajada, que sería de P3 a P4, y el periodo, que sería P5, tendríamos definida completamente la señal. En este caso tenemos una señal que tiene un periodo de 1 microsegundo, que tiene un tiempo de subida de 1 nanosegundo y tiene un tiempo de bajada de 1 nanosegundo. Si trazáis marcando los puntos P1, P2, P3, P4 y P5 en un papel, pues veréis que podéis dibujar perfectamente una señal cuadrada, y eso lo tendríamos que tener en cuenta cada vez que nosotros vayamos a configurar nuestra señal cuadrada. ¿Vale? Le damos a OK, tenemos nuestra señal cuadrada. Ahora con la herramienta Wire lo que vamos a hacer es unir nuestros componentes, y muy importante, todos los circuitos tienen que tener una referencia, un potencial 0. Entonces nosotros seleccionamos el terminal de masa y lo colocamos en nuestro circuito. Ya tenemos definido nuestro circuito, y si pensamos en este generador que va a inyectar una corriente en la resistencia R1, pues ya estamos intuyendo que la corriente va a entrar por el terminal menos. Yo la voy a dejar así para que veáis la consecuencia que tiene en la gráfica de la simulación el dejar la resistencia en esa posición. Bueno, una vez que nosotros tenemos el circuito ya montado, lo siguiente es irnos a análisis y hacer el transitorio, el transient. Cuando nosotros hacemos el transient, se nos abre la ventana para configurar la simulación, y lo primero que tenemos que configurar es el tiempo de simulación. El tiempo de simulación es uno de los parámetros más importantes a la hora de hacer una simulación, puesto que tenemos que prever qué tiempo le tenemos que dar al circuito para que nos muestre las señales que nosotros queremos. En este caso tenemos una señal cuadrada, un generador que genera una señal cuadrada de 1 microsegundo. Si yo dejase el tiempo de simulación en 1 microsegundo, automáticamente lo que veré es un periodo. Si nosotros quisiéramos ver más de un periodo, por ejemplo, 3 periodos, pues muy sencillo, 3 microsegundos. No siempre va a ser así, es decir, va a haber circuitos que a lo mejor necesitan un tiempo para arrancar, ese tiempo para arrancar se desconoce, y después un tiempo en el que alcanza los valores estables. Bueno, pues primero habrá que hacer una simulación, ver cómo responde el circuito y ir adaptando el tiempo de simulación a lo que nosotros necesitamos. Otro check que tenemos que hacer nosotros en la simulación es marcar el autoescala. Esto nos va a permitir hacer una simulación inicial que nos libera de tener que decidir pues, cuánto tienen que medir los ejes X y cuánto tienen que medir los ejes Y de cada parámetro que nosotros estamos simulando. Y los parámetros que estamos simulando pues, se van introduciendo en estas líneas que tenéis aquí abajo. Tenemos una columna página que me permite ordenar las gráficas por página. Si no escribo nada, pues todo está en la misma página, pero si aquí escribo 1 o 2 o 3, le estaría diciendo a Microcap que hay 3 páginas distintas de gráfica. ¿Vale? Como no es lo que quiero, pues no escribo nada en páginas, y lo que sí vamos a hacer es utilizar la columna P, pues bien para agrupar gráficas o bien para separarlas.
Si yo quiero que dos gráficas estén juntas, tendrán que tener la misma P. Si yo quiero que dos gráficas estén separadas, pues tendrán que tener distinta P. Y ahora, en el eje X, pues si estoy representando una señal con respecto al tiempo, pues tendré que, clicando el botón derecho, ver qué opciones me ofrecen, poner el periodo y si no lo escribo directamente. Y en el apartado de expresión en el eje Y, nosotros vamos a acostumbrarnos a seleccionar lo que venga por defecto en esa línea o borrarla directamente. Nosotros podemos borrar lo que viene ahí. Y con botón derecho, explorar las opciones que me da el programa. El programa me va a dar opciones de tensiones en los nudos, que son cada nudo distinto que haya en el circuito. Me va a dar opciones de tensiones en los extremos de los componentes, pero en este caso teniendo en cuenta la referencia de polaridad que viene en microcap, ese más y ese menos que os indicaba antes. Intensidad en los componentes, igualmente teniendo en cuenta la referencia de polaridad. Y también, pues muy interesante es el tema de potencia. ¿Vale? Entonces, nosotros de momento vamos a acostumbrarnos a utilizar las opciones que me da microcap, aunque si estáis viendo cómo se escriben pues tensiones en componentes o intensidades en componentes, es muy fácil rápidamente y escribir tu expresión en la línea literalmente. Yo puedo escribir la tensión en la fuente V1 de esa manera y después con el teclado escribir la tensión en R1 pues de esta forma. Es decir, que puedo utilizar tanto el menú con el botón derecho o bien escribir literalmente, o sea, directamente lo que yo quiero representar. En este caso estamos representando la tensión de la fuente V1 y la tensión de la resistencia R1. Como el circuito es muy simple, las tensiones tanto de V1 como de R1 tienen que coincidir, porque son dos elementos que están en paralelo, no hay otra cosa. Es la mejor manera de comprobar que todo va bien. Le damos a y vemos que tienen la misma forma, pero curiosamente la tensión en la resistencia, si os fijáis, está invertida con respecto a la tensión de la fuente V1. Esto, si nosotros nos fijamos en el circuito, no tiene lógica ninguna. La resistencia está en paralelo con la fuente, por lo tanto la tensión en la resistencia tiene que ser idéntica a la de la fuente. Bueno, pues eso tiene que ver con lo que os he comentado antes. Si nosotros le damos la vuelta a la resistencia y vuelvo a simular, veréis ahí que la señal está correctamente idénticas unas a otras. Bueno, pues de momento esto es lo que necesitamos para refrescar el tema de cómo se hace una simulación en microcap.